Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Sé que los otros evangelios también relatan en cierta forma la resurrección del Señor Jesucristo, pero vamos a hablar basados en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Quiero que vaya conmigo. Vamos a estar leyendo un solo versículo en este momento. Quiero que vaya conmigo a Lucas 24, versículo 23. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos, y así, ¿verdad? Como que se bañó con agua helada y está bien despiertito, ¿verdad? ¿Le parece? Bien, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Qué dijeron? Él vive. Y porque Él vive, estamos acá. Bendito el Señor. La resurrección, hermanos, del Señor Jesucristo tiene una importancia invaluable, en términos teológicos. Realmente no podemos medir la importancia que tiene. Y ahora hay mucho escepticismo. Mucha gente que a los relatos bíblicos le está restando importancia, y especialmente cuando se trata de la persona de Jesús. Han cuestionado la historicidad de la resurrección, pese a que pues, hay pruebas suficientes, hay testimonios suficientes, pero el escepticismo de la gente pues siempre va a haber, incluso hasta hubo escepticismo en sus propios discípulos. A pesar de que también hay pruebas arqueológicas, ¿verdad?, de ciertas cuestiones. Por ejemplo, en el Museo de Jerusalén tienen una pieza que al fin encontraron, una pieza arqueológica que está relacionando a la persona de Pilatos. Antes de encontrar esa pieza no había forma de relacionarlo, ¿verdad?, con la historia, solo teníamos pues los relatos bíblicos. También hay una pieza arqueológica que relaciona a la figura de Caifás. Hay otra pieza que esta pieza demuestra cómo morían las víctimas de crucifixión, que era el método que usaban los romanos en ese entonces, ¿verdad?, como método de ejecución. Pues qué bueno es y qué bienaventurados somos nosotros, porque sin tener piezas arqueológicas, nosotros hemos creído en Él. Y dice la palabra del Señor, bienaventurados los que sin haberle visto, le creyeron. No necesitamos la pieza de Caifás, ni la de Pilato, ni la de esa víctima. Nosotros sabemos que Él vive. Él vive y vive hoy. Bendito Dios, aleluya. En el relato que nosotros encontramos en Lucas, no vaya a él, vamos a hablar de ese relato, hermanos, está ahí la narración acerca de un grupo de mujeres que habían llegado con José de Arimatea a enterrar el cuerpo del Señor Jesucristo, pero porque se asomaba ya, se acercaba el día de reposo, ellas no terminaron de hacer su trabajo
que fue el de ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces dicen que el primer día de la semana estas mujeres fueron al sepulcro. Y fueron al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Hermanos, ellos sabían que Jesucristo había muerto. Iban tristes porque iban a ungir a su Señor. Ellas en ningún momento iban pensando que había resucitado. ¿Por qué le digo esto? Porque llevaban las especies, los aromas para ungirlo, para ungir el cuerpo del Señor. Pero la sorpresa fue que cuando llegaron al sepulcro, encontraron la piedra removida. Y dice que dos personajes junto a ellas les hablaron. Y ellas, de miedo, de temor, dice que su rostro lo tornaron al piso. Y le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está muerto, Él ha resucitado. ¿O no se acuerdan ustedes cuando Él les hablaba todavía estando en Galilea? Él les decía que iba a ser entregado en manos de pecadores. Él les decía que iba a ser golpeado, que iba a ser crucificado, pero que en su tumba no se quedaría, sino que al tercer día Él iba a resucitar. Y dice que ellas reaccionaron ante esa palabra y dijeron: entonces ha resucitado. Y salen corriendo a donde estaban los otros discípulos y les dicen las cosas que habían visto en ese lugar. ¿Y cuál fue la sorpresa para ellas? Dos disparates están hablando. Pedro no. Pedro, dice el Evangelio de Lucas, que fue al sepulcro. Y dice que cuando vio todo lo que las mujeres decían que era así, que él, maravillándose de todas las cosas, salió de regreso. Pero los otros discípulos no. Otro de los evangelios también menciona a otro de los discípulos que fue Juan y Pedro, pero Lucas solo menciona a Pedro. Entonces las mujeres llegan y le dicen: ¡hey, oigan! ¡Ha resucitado! Así como algunas veces se ha fijado que la esposa le está diciendo cosas al hermano, a su esposo, ¿verdad? Menos mal que en Cristo. Ay, vos estás chollada. O sea, de disparates que estás hablando. Mire, algunas veces no son disparates, Dios le está hablando. Más cuando se trata de una sierva de Dios. Porque usted tiene a una sierva de Dios como esposa, ¿verdad? Gracias por esos amenes. ¿Quiénes dijeron amén? Que lo repitan. Ajá. Pero mire, no, dijeron esto, disparates vienen hablando estas mujeres ahí. Hermano, pero qué consuelo para ellas. El consuelo bendito de que aquel con el que habían compartido tantas cosas y lo habían visto sufrir y morir, no se había quedado en la tumba, sino que había resucitado. Había resucitado. Mire, si ellas fueron consoladas por este hecho de la resurrección, imagínense nosotros, hermanos. Porque hasta ese momento, implicaciones teológicas de manera sistemática no se estaban dando. Pero ellas sabían que era bueno que su Señor había resucitado. Pero para nosotros, hermanos, los aspectos que incluye en lo teológico ese consuelo bendito de la resurrección, vamos a mencionar 3 de esos aspectos, pero para ello vaya conmigo a 1 Corintios. Vamos a leer un pasaje que el mismo Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, nos dice de la manera siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por eso es tan importante la resurrección del Señor Jesucristo. Primer aspecto importante en lo teológico. El creyente sabe que sus pecados son perdonados. ¿Cuántos sabemos que el Señor nos perdona nuestros pecados? Y digo nos perdona porque cada día pecamos y cada día el Señor nos perdona. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y aunque el enemigo le esté diciendo otra cosa, sos culpable, mira lo que has hecho, sí, dígale, lo hice, pero lo hice y el Señor me ha perdonado. Él ha perdonado mis pecados. El creyente debe tener convicción dentro de sí mismo que el Señor ha perdonado su pecado. ¿Sabe qué? Si el Padre no hubiera dado por satisfecha la justicia divina en la ofrenda del cuerpo de Cristo, no hubiera resucitado. Pero resucitó porque la ofrenda le fue agradable a Él y nuestros pecados han sido perdonados. Nadie puede perdonar pecados. Y usted no se los puede quitar de encima ni con la lejía más fuerte. Solo la sangre del Cordero es la que limpia de todo pecado. Segundo aspecto. El creyente sabe que tiene un Salvador. ¿Cuántos sabemos eso? Y que ese Salvador vive eternamente. ¿Ah? Vive eternamente. ¿Y sabe dónde está? Sentado a la diestra de Dios. ¿Y sabe qué está haciendo? Intercede por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, el Salvador nuestro, el Redentor nuestro, gobierna nuestra vida. Nos cuida e intercede por nosotros al Padre. Yo no sé cuántas veces al día ha de interceder Cristo por mí. No sé por usted, pero Él intercede. Y en esa oración sí que hay que creer, porque dice que Él intercede por nosotros. Así es que tenemos un Redentor, tenemos un Salvador, y ese Salvador un día volverá, hermano, y eso es una seguridad que nosotros debemos de tener. Y con razón, por eso Job pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y aún después se levantará del polvo, y en mi carne, dijo Job, yo he de ver a Dios. Alabado sea su nombre, porque Él vive hoy, Él vive hoy. Santo, santo, santo. Tercer aspecto teológico. El creyente sabe que su cuerpo también resucitará gloriosamente. ¿Cuántos sabemos que si morimos solo vamos a dormir? Solo vamos a dormir. Ah, ya no le gustó. No quiere dormir mucho, ¿verdad? Ah, eso es lo que pasa, no quiere dormir mucho. Pero hermano, el cristiano solo duerme porque en aquel día, cuando suene la final trompeta, hermano, los muertos serán levantados, y si nosotros vivimos seremos transformados y levantados juntamente con ellos, y nos reuniremos en el cielo para estar para siempre con el Señor. Ya no nos vamos a volver a separar de Él, hermano. Esa es una realidad que el pueblo de Dios espera. La sabemos, la conocemos, y debe ser en nuestro corazón una esperanza. En un abrir y cerrar de ojos, todas las cosas pueden cambiar. Mire cuánto, hermano, nos espera a nosotros. Pero ¿sabe qué? La resurrección de Cristo no solo tiene esa gran importancia teológica,
La resurrección de Cristo tiene una importancia práctica en nuestra vida. Y eso es lo que nos ayuda día con día a permanecer en su camino. Yo quiero, hermano, relatarle así en pocas palabras la aparición, una de tantas apariciones del Señor Jesucristo a dos de sus discípulos. Usted ya la habrá leído, que iban de camino a Emaús. Dice que estaba a la distancia de 60 estadios. Eso aproximadamente son 10 kilómetros. Les decía a los del culto de las 8, hermanos, que si esta gente estaba tan acostumbrada a caminar, creo que nunca tuvo problemas de colesterol, ni de triglicéridos, ¿verdad? Porque imagínense 10 kilómetros para llegar a un lugar. Es bastante, hermano, ¿verdad? Son como alrededor de 5 millas, si mal, no soy mala para las matemáticas, pero más o menos eso. Entonces, hermano, iban estos hombres, discípulos de Cristo. Y estos discípulos de Cristo no eran del círculo íntimo. Jesucristo tenía un círculo íntimo compuesto por 12, que luego se convirtió en el grupo de los 11, hasta que volvieron a ser los 12. Pero no eran de ese círculo, de los 11. Ellos estaban en un círculo más amplio. Y dice que iban hacia Emaús. Ellos iban hablando de las cosas del cristianismo, cuando de repente, no saben de dónde, se les unió una persona en el camino, un extranjero. Ellos iban caminando, y se les une al camino esa persona. Y les dice, ¿de qué van hablando ustedes? Menos mal que eran educados, hermano, no porque quizás le hubieran dado otra respuesta, ¿verdad? Pero, ¿de qué van hablando? ¿Qué pláticas son las que ustedes llevan ahorita? Usted sabe que él sabía, ¿verdad? ¿O no sabe que él sabía de lo que iban hablando? Él sabe de lo que usted habla. Pero cuando él pregunta es que quiere interactuar con nosotros. No es porque él no sepa, no es porque él ignore, es porque él quiere interactuar con nosotros. Ajá, le dijo. ¿Y qué es lo que van hablando? Ah, y un detalle más. ¿Y por qué están tristes? Porque ellos iban tristes, hermano. ¿Y acaso eres tú el único extranjero que no se da cuenta de las cosas que han pasado? Hermano, lo que sucedió, el ministerio de Jesucristo dice que cuando Él estaba haciendo sus milagros, hermano, su fama iba creciendo, Creyeron que era también un enemigo de Roma. Todo eso se sabía por todos los lugares, que había, hermano, estado apresado porque supuestamente era un delincuente y que nunca le encontraron delito en él. Todo eso se sabía en todos esos lugares. No era oculto, era algo de lo cual habían estado hablando. Ese día domingo salieron esas mujeres diciendo que el cuerpo de Jesucristo no estaba ahí. ¿Y cómo es posible? Le dijo, que tú no te enteres de todas esas cosas. ¿Y qué cosas? Le dijo. Mire qué lindo. ¿Qué cosas? Dijo Jesús. En primer lugar le dijeron, Jesús. Pero no solamente le dijeron Jesús. ¿Sabe por qué? Posiblemente. Porque en ese tiempo han de haber habido muchas personas que se llamaban Jesús. De hecho, una variante en una versión de Mateo 27 dice que había uno llamado Jesús Barrabás. En la historia dice que había un Jesús, hijo de Sirac. Y hermano, ahora en día, ¿verdad que hay muchos Jesuses? Felipe de Jesús, Roberto de Jesús, María de Jesús. ¿Verdad que hay bastantes Jesuses?
pero nosotros estamos hablando de uno solo. Alabado sea su nombre. Y le dijo, los discípulos le dijeron, Cleofas, por cierto, no, nosotros no hablamos de cualquier Jesús, hablamos de aquel que dijeron las escrituras que había de ser llamado Nazareno, porque iba a ser de Nazaret, y es Jesús Nazareno, de ese estamos hablando. Y quizás Jesús, ¿verdad? Solo oyéndolo. Pero le agregaron, profeta, le dijeron. Ah, hermano, mire qué lindo esto. ¿Sabe? Las escrituras dicen que Moisés les profetizó a ellos. Profeta de en medio de su pueblo les levantará el Señor, y a ese profeta van a oír, y ese profeta es el Señor Jesucristo, porque no hay profeta como Él es profeta de profetas, como es Rey de Reyes también. Alabado sea su nombre para siempre. Y no cualquier profeta que habla lo que se le viene a la cabeza. Lo que Jesucristo profetizaba y hablaba era cierto como Él lo decía. Tanto así que hasta la gente le tuvo temor de los milagros que se hacían. Porque dice en aquel relato de la viuda de Naín, hermanos, tal vez nosotros no podamos ponernos en los pies de esa viuda. No entendamos mucho cuánto significaba para aquella pobre mujer el único hijo. En ese entonces no había sistema de servicio social o ayudas de gobierno. Las viudas tenían que ser sostenidas por sus familiares. Y ella era viuda, ya no tenía su esposo. Y ese era el hijo que le quedaba. Señor Jesucristo tocó el féretro y le ordenó a ese muchacho, y ese muchacho se levantó. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Y sabe qué? Cuando vieron ese milagro, dijeron, un profeta poderoso. Por eso Jesucristo es profeta también. No solo rey, sino también profeta, y es sacerdote. Alabado su nombre. Él es todo, hermano, para nosotros. Mire qué lindo esto, hermano. Profeta, y le dijeron poderoso en obra y poderoso en palabra. Porque Jesucristo hablaba, y cuando Él enseñaba, no enseñaba como los fariseos. Porque los fariseos hablaban mucho, pero no hacían. Jesucristo hacía y hablaba porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él hacía conforme hablaba. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aquel ciego de nacimiento le dijeron, ¿y quién crees que es este que te abrió los ojos? Ah, yo creo que es profeta, dijo. Pues sí, porque los profetas, hermanos, tenían la característica de verse como poderosos en obra y en palabra. Acuérdese de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Entonces le dijo, era profeta, poderoso en obra y poderoso en palabra delante del Dios de los cielos. Pero pusieron el dedo en la llaga. Nuestros principales sacerdotes, le dijo, y nuestros gobernantes lo entregaron a la muerte. Mire qué triste, ¿verdad? Algunos comentaristas y todas estas cosas que salen ahora, doctrinas, comentarios, dicen que cuando se señala al pueblo de Israel como culpable de la muerte de Cristo, se están levantando sentimientos antisemíticos, o sea, en contra del pueblo de Israel. Yo lo que recuerdo cuando era pequeña era que la religión católica me decía que los judíos eran enemigos. Eso aprendí en la iglesia católica. Pero ya en Cristo Jesús entiendo que aunque llevaron responsabilidad los judíos por la crucifixión del Señor Jesucristo, y entre los romanos y los judíos fue mayor la de los judíos, mis pecados lo llevaron a la cruz del Calvario.
Sus pecados y mis pecados lo llevaron. Así es que no odiamos a la nación de Israel, solamente señalamos el hecho histórico que ellos fueron o tuvieron responsabilidad en su muerte. Mire lo que dice Juan 19, versículo 11. Cuando Pilato estaba interrogando al Señor Jesucristo y Jesucristo no hablaba. Le dijo, a mí no me hablas. Yo tengo poder para soltarte o poder para matarte. Mire lo que dice el 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y mire, le voy a decir algo que es bien triste. Cuando los principales sacerdotes y los gobernantes estaban entregando al Señor Jesucristo, ahorita no tengo la cita ni usted se me ponga a buscarla, dijeron esta palabra. Tal vez usted se ha preguntado por qué tanto dolor, sufrimiento y persecución en contra del pueblo de Dios, la nación de Israel. Cuando ellos lo estaban entregando, dijo, que caiga la sangre de ese Cristo sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. Ellos mismos se dieron la sentencia. Eso que pasó en Alemania, hermanos, fue el fruto de la sangre de Jesús sobre ellos. Pero bien, sigamos con lo que estábamos. Nuestros principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron. En ese momento se puede notar el desaliento que ellos tenían. Porque mire lo que dice el versículo 21, siempre de Lucas 24. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dice que una buena traducción sería, nosotros esperábamos que Él era el que de alguna manera libraría a Israel de su aflicción, tanto espiritual como política. ¿Pero qué? Ya pasó el primer día. Ya pasó el segundo día y ahora estamos ya en el tercer día y podemos decir que Él no ha hecho nada. Las cosas están igual. Hermano, analizando la situación que se había producido en la tumba vacía muy temprano en la mañana y esa realidad que continuó hablándose durante todo el día. Se nota que aunque ya se había dado indicios de la resurrección de Cristo, ellos seguían desalentados, ellos seguían tristes, ellos seguían desesperados. Hermano, y cuando se muere alguien que es la esperanza en algo, se sufre mucho. Y Jesucristo era la esperanza de todo el pueblo de Israel. Jesucristo, hermano, anduvo en esas tierras, hizo bendición, sanaba a los enfermos, multiplicaba la comida. ¿Qué es lo que Él no hizo? Toda clase de bienes, pero ahora ya no estaba. Jesucristo ya no estaba. Pero si ellos hubieran captado las palabras de las mujeres, si ellos se hubieran acordado de las palabras del Señor Jesucristo, se hubieran dado cuenta. Y aquí viene la importancia práctica de que Jesús ha resucitado, de que Jesús sigue vivo. Mire lo que dice el versículo 15, 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué hizo Jesús? Jesucristo se acercó. Jesucristo se acercó. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? Y Él sigue vivo.
Y Él sigue vivo. ¿Y qué hace con usted y conmigo? Él camina conmigo, diga, Él camina conmigo, Él camina conmigo, de día y de noche camina conmigo, Él va conmigo, Él va conmigo, Él está yendo conmigo. Pero fue Él el que se acercó y camina conmigo. Hermano, qué lindo es saber que alguien va contigo caminando por el camino. Cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay desaliento, cuando te sientes abandonado, Cristo va en tu camino contigo. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos tan difíciles para creer que Cristo aquí va, que Cristo ahí está con usted, ahí está junto a usted, en usted, alrededor de usted. ¿Por qué? Porque Él vive. No tenemos a un Cristo muerto, no es un muñeco que está colgado, es Cristo vivo. ¿Sabe por qué le digo que algunas veces somos tan duros de creer? Porque, y justamente hoy en la mañana recibía un testimonio por eso que yo dije en el culto de las 8. Mire, equivocadamente, cuando se muere una persona que era buena, tal vez su abuelito que tanto lo amó y lo crió, o un padre tan bueno, proveedor, protector, como el que yo tuve, o una madre ejemplar a la que todavía extraño. Hermano, hay gente, fíjese que yo no creía que en Cristo podía haber, pero hoy me lo testificó una hermana y me dice, yo soy una de esas que estando en Cristo creía equivocadamente. Mi mamá se murió, me dice. Era una excelente mujer y era hija de Cristo también. Pero ¿sabe qué? Me dijo, yo cometía el error de decir, ay, pero mi mamá está aquí conmigo, aquí va conmigo. Y cuando mis hermanas querían consuelo, no te preocupes, mi mamá está ahí contigo. Hermano, muy buena puede ser la persona que murió y muy cristiana puede haber sido, pero ellos no pueden hacer nada por nosotros. Ellos no pueden volver y caminar con nosotros. El que camina con nosotros se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el único que puede caminar. Él es el que va con nosotros. Él es el que va con nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Pero algunas veces somos más ingenuos para creer lo que no es que lo que sí es. Cristo está vivo, por eso, para caminar contigo y para caminar conmigo. Por eso va Él en el camino con nosotros. Y no solo va con nosotros, Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Alabado sea su nombre para siempre. Le voy a leer un versículo que siempre me ha llamado la atención y me toca. Isaías 35:8 dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, oiga bien, está hablando de Cristo. El que anduviere en este camino, y aquí es la parte que más me encanta, por torpe que sea, y eso lo dice la Escritura, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea, por cuantas veces nos podamos equivocar, no se va a extraviar, porque no depende de la sagacidad suya ni mía, depende de la presencia de Cristo caminando con nosotros. Depende de que Cristo va conmigo, depende de que Cristo va conmigo, Él va conmigo. Si estuviera muerto no pudiera hacer eso, pero Él está vivo, Él está vivo. Hermano, por eso el salmista, qué lindo cuando dice, y aunque ande en valle de muerte y de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largo día. Bendito Dios. ¿Usted cree que cuando la tormenta está fuerte, Cristo está durmiendo? Como los discípulos. Despiértate, ¿no te das cuenta? Y muchas veces decimos, Cristo va conmigo en la barca. Sí, pero no lo estamos practicando. Tenemos que creerlo. Él está contigo, Él camina contigo. Y esa es uno de los aspectos prácticos más importantes de que Cristo está vivo. Cuando estás deprimido, cuando hay depresión, créalo que el único que llega al alma es Cristo. De ahí nadie más. Claro, uno no desestima palabras de los seres queridos, actitudes de los seres queridos para con uno, pero el único que le llega a la profundidad de la tristeza es el toque de aquel que anda con nosotros, y es el toque del Señor Jesucristo. De ahí nadie más. Pero ¿qué otra importancia tiene el que Cristo esté vivo? Porque no solo se trata que va en el camino con nosotros. Mire lo que dice Lucas 24, 29. ¿Cree que estamos, hermanos, entendiendo un poco acerca de la práctica de por qué Él está vivo? Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Cristo no solo camina, Cristo se queda con nosotros. ¿Pero por qué se queda? Porque quiere tener comunión con nosotros. Compañerismo con nosotros. ¿Sabe que algunas veces nosotros tenemos esa palabra de comunión y como que no nos penetra mucho? Encontré un significado acerca de lo que es la comunión en lo práctico. Mire lo que dice, trato familiar. Cristo te trata de manera familiar. ¿Sabe que algunas veces hasta entre los esposos hay un trato bien impersonal? Dígale a la señora, más cuando están molestos, ¿verdad? A ver qué dice el Señor. Cristo no es así. Yo no sé cómo le llama a usted, pero yo siento cuando Él me llama, Cari. Lo siento cuando Él está llamando mi atención y me toca y quiere estar conmigo, porque es Él el que quiere estar con nosotros. Él es el que quiere quedarse con nosotros. Hermanos, esta es una realidad. Cristo puede quedarse en usted y puede quedarse en mí, y para eso Él está vivo. Nosotros no tenemos a un Dios muerto que se cuelga. Nosotros tenemos a un Dios vivo que permanece en nosotros y con nosotros y va con nosotros, hermano. Quiere tener compañerismo, quiere que usted le hable. Dígale de lo que más le aflige. Dígale de lo más feo que usted tenga, porque no crea que solo los demás tienen cosas feas. Todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Todos. Pero Cristo nos ama. Y Él no sabe estar viendo nuestros defectos para destruirnos. Él sabe ver nuestros defectos para tener comunión con nosotros y quitarlos y limpiarnos de toda maldad
Mire, hermano, el compañerismo de Cristo es para que lo experimentemos. Algunas veces Dios nos va a poner en situaciones tan difíciles, hermano, pero tan difíciles, que usted se va a sentir solo, aunque esté rodeado. Usted va a sentir que nadie le entiende, aunque otros le estén diciendo, sí, te comprendo. Pero usted va a sentir que eso no. Porque hay situaciones en las cuales, hermanos, realmente solo Dios con usted. Y eso tenemos que entenderlo. Y de quien tenemos que esperar no es de la gente, tenemos que esperar del Señor. De ese compañerismo. Y decirle, Señor, esto es lo que siento. Señor, esto es lo que temo. Porque muchas veces nos inundamos de temores también. Fundados o infundados, lo que sea. Pero hay temores. Hay que decirle al Señor, no se detenga. Hable con Él, Él está ahí. Él está esperando escucharle. No, pero es que yo lo que quiero es quejarme. Él está esperando que se queje. No, pero es que yo Él está esperando. No vacile más. Él quiere tener compañerismo con usted. No lo deje esperando. No es una figura teológica nada más. Él es una figura práctica, real, porque Él vive en este día. Por eso ha resucitado, porque Él vive hoy, Él vive hoy, Él vive hoy. Fíjense que dice el versículo 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. En ese momento fue que ellos se dieron cuenta quién era aquel que se les había unido en el camino y quién era aquel que estaba compartiendo con ellos. ¿Qué sería lo que reconocieron de él? Ahí dice que en el momento de partir el pan, pero sería la forma en que lo partió. Sería la forma en que lo dio. Serían las palabras que él le dirigió a Dios, porque él cuando iba a compartir glorificaba a Dios. O sería que cuando le dio el pan, ellos pudieron ver las marcas de los clavos en sus manos. Pero fue hasta en ese momento que lo pudieron reconocer, que Cristo estaba con ellos, que no era una figura que había pasado a la historia, sino que Él sigue vivo por los siglos de los siglos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pero quiero llamarle la atención a un detalle, que quizás este sea el principal motivo por el cual Él no se había dado a conocer a ellos. Vaya al versículo 25. Y por eso también ellos recibieron una exhortación muy fuerte cuando les dijo, oh insensatos. En otras traducciones dice, oh necios, o tan necios sois y tardos de corazón para creer, oiga, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué se entiende con estos, hermanos? Insensatos, tardos de corazón, les dijo, para creer todo lo que se decía de él, hermano. Somos muchas veces, caemos en la insensatez de no creer todo lo que está escrito en esta palabra.
y decimos, esto sí lo creo, esto no, ay, ahí no sé. Hermanos amados, todo lo que esté escrito aquí apunta al Señor Jesucristo de una o de otra manera, directa o indirectamente. Así es que hay que creer a las Escrituras para tener comunión con el Cristo resucitado. De otra manera no vamos a tener comunión si no hay fe en su palabra. ¿Por qué cree que el mundo no puede entender? Porque no creen a la palabra. Mas nosotros creemos a la palabra del Dios de los cielos. Y dice que después de esa exhortación comenzó a decirles lo que Moisés y los profetas habían enseñado de él. Y fue entonces que pudieron reconocerlo. Si no conoces esta palabra, no lo vas a poder reconocer en tu camino. Esta palabra es la que abre los ojos para que nosotros podamos tener comunión con el Cristo glorificado. Alabado sea su nombre para siempre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Casi al mismo momento de ellos darse cuenta de la divinidad de Cristo, de la realidad del Señor Jesucristo, en esos momentos, porque el cuerpo glorificado de Cristo tomó características diferentes, hermano. Y en ese momento también se fue. No supieron para dónde, no saben decir ellos para dónde, pero Él ya no estaba. Y dijeron ellos, no es posible que nos quedemos callados. Y a esa hora también emprenden de regreso el camino, imagínense, otros 10 kilómetros, hermano. Y llegan donde están los discípulos. Y ellos no podían hablar primero porque los otros estaban hablando diciendo, hey, oigan, ¿dónde estaban ustedes? Jesucristo ha resucitado. Las mujeres vinieron diciendo, pero no les creímos a ellas, creíamos que eran disparates. Pero sí, Pedro dice que ha resucitado. Si eso les venimos a decir nosotros, que cuando nosotros íbamos por el camino, Jesucristo iba con nosotros, Él ha resucitado. Y de repente se aparece en medio de ellos, 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 en medio de ellos. Y aquí viene el tercer aspecto práctico. Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No se la doy como el mundo la da, yo os la doy. Es más, agregó, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así dice la palabra. ¿Y sabe que el Señor Jesucristo los saludó? Y el saludo que les dijo en el versículo 36 fue paz a vosotros. Paz a ustedes. Paz a ustedes. Paz a ustedes. Paz a ustedes. Hermanos, cuánta paz necesitamos. Porque algunas veces somos vistos por fuera, pero por dentro andamos un remolino de emociones, hermano, de temores. Cuántas cosas que nos embarga, incapacidades. Algunas veces, hermano, nos sentimos de poca valía, aunque el Señor ha dicho que valemos la sangre del Cordero. Pero no es cierto que vienen esas cosas. Y Él dijo, yo no les doy cualquiera paz, yo les doy la paz. Mi paz les doy, dijo. No se las doy como el mundo la da. Hermano, la paz que ofrece el mundo no es paz. Acuerdos de paz vendrán entre naciones, pero a los años están otra vez enguerrados. Porque el único que da paz es el Señor Jesucristo. Y sabe que estas palabras no deben entenderse como un simple saludo. Shalom, paz. O nosotros que... ¿Cómo está? ¿Qué tal? Pues sí, pero no esperamos a que la persona conteste. ¿Se ha fijado? ¿Ah? Sí. ¿Qué tal usted? Y ni siquiera le di la cara.
Y es más, algunas veces hasta Dios le bendiga y vamos viendo para otro lado. Y tengamos cuidado, no nos vayamos a tropezar. ¿No es así que saludamos? ¿Ah? Cuando le digamos a una persona, Dios le bendiga, mírele al rostro, mírele a la cara, porque ahí está Cristo. Cuando usted saluda así, ahí está Cristo. ¿O no tiene Cristo usted en su corazón? Igual yo lo tengo. Yo le veo al rostro, Dios le bendiga. Ah, no, usted es que mire eso, yo bendiciones. Pues bendiciones también. Si usted dice bendiciones, pero vea el rostro de la persona. ¿Ah? No es que nosotros, hermano, algunas veces ni nos damos cuenta cómo está la gente. Pero hay gente tan linda, hermano. Entre ustedes hay gente tan linda. Bueno, todos son lindos, pero hay unos más lindos que otros. Hermano, que no se quedan solo con el hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermana? Y algunas veces hasta le mencionan el nombre de uno. Qué bonito se siente. ¿No siente bonito usted? Cuando siente aquella conexión, aquel verdadero interés. Así fue como Cristo lo estaba haciendo. No un saludo simple y común. De la paz y ya estuvo. No. Realmente les dijo, yo les doy mi paz. ¿Por qué están atribulados? Hermano, yo sé que el problema está llegando a un nivel que usted dice, ya no lo aguanto. Podría ser que la enfermedad esté tomando un camino ya bastante peligroso. Pero el Señor le dice, paz, ten paz. Yo sé que los problemas algunas veces se vienen y no se vienen solos. Por ahí dice un dicho que ¿cómo es que dice? Llueve sobre mojado. Tras uno viene otro. Problema familiar. Y usted dice, ya no aguanto. Señor, hay momentos en que la vida comienza a decir, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Porque Dios nos pone en situaciones así solo para que nos refugiemos en Él y sepamos que podemos tener paz en medio de cualquier tormenta, porque Él es el príncipe de paz, porque Él es el que le puede dar paz a su espíritu, de ahí nadie más. Hermano, y por mucho que nos afanemos, ¿y qué podemos hacer? Algunas veces nos afanamos y no podemos dormir y estamos dándole vuelta a la cama, pero arreglamos eso. Pero el Señor dice, tranquilos, yo estoy. Él está con usted. ¿Usted cree que esas lágrimas que usted por las noches derrama delante de Dios no son tomadas en cuenta? ¿Usted cree que todas esas oraciones que usted hace no las va a tomar en cuenta Él? Pero no es en el momento de Él, es cuando Él quiera. Lo que debemos de pedir es que nos dé paz para poder atravesar la tormenta con Él, porque Él va con nosotros, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Jesucristo para eso resucitó, no para que lo saquemos una vez al año a pasear un muñeco que no tiene nada de divino. Hermanos, son obras de manos de hombre. Nosotros tenemos a un Cristo vivo que murió pero ha resucitado y Él vive, Él vive. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos con Él. Dele fuerte un aplauso al Señor. Bendito Dios para siempre. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org.
Muchas bendiciones.